Bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy vamos a meternos de lleno en un viaje fascinante. Vamos a explorar los cimientos mismos de cómo los seres humanos construimos el conocimiento, cómo comunicamos el significado de las cosas y cómo razonamos sobre el mundo que nos rodea. O sea, es ese proceso increíble que todos hacemos a diario, casi en piloto automático, para transformar el caos absoluto de la realidad en algo que tenga un orden lógico. Así que, arranquemos de una vez. Para descifrar todo esto vamos a seguir una hoja de ruta muy clara. Primero, veremos cómo clasificar y definir el mundo. Segundo, analizaremos los propósitos del lenguaje. Tercero, entraremos al universo de los signos. Y cuarto, desmenuzaremos los caminos del razonamiento. Empecemos entonces con la primera parte, clasificar y definir el mundo. Miren, el primer paso absolutamente clave para darle sentido a la realidad es organizarla. Imaginen que es como acomodar piezas de un rompecabezas inmenso en grupos que no se mezclen entre sí. Un ejemplo buenísimo de esto es la clasificación de las ciencias del epistemólogo Mario Bunge. Él básicamente separa las disciplinas según lo que estudian. Por un lado tenemos las ciencias formales. Estas se ocupan de cosas ideales, conceptos abstractos como los números en las matemáticas, donde las verdades se demuestran de forma completa y analítica. Y por otro lado están las ciencias fácticas. Estas tienen que ver con el mundo real, con procesos empíricos, con cosas que pasan en la naturaleza o en nuestra sociedad. Aquí, las hipótesis se van comprobando temporalmente viendo qué sucede en la práctica. Al final del día, toda clasificación responde a una visión particular de cómo decidimos mirar el mundo. Pero bueno, más allá de armar grandes grupos, entender el mundo nos pide una precisión casi quirúrgica. Necesitamos definiciones claras. Desde la lógica y la lingüística, cualquier definición tiene una estructura súper sencilla. Hay un definiendum, que es básicamente la palabra o el término que queremos definir, y un defiens, que es el conjunto de palabras que usamos para explicar su significado. El truco aquí es la equivalencia total. Por ejemplo, si nuestro definiendum es la palabra herbívoro, su definiens exacto sería el animal que se alimenta de hierbas. Son como dos caras de la misma moneda. Podemos cambiar uno por el otro en una oración y la frase sigue teniendo todo el sentido del mundo. Ahora, no todas las definiciones hacen el mismo trabajo en nuestra comunicación diaria. Tenemos varias herramientas en la caja. Están las definiciones estipulativas, que son como inventar reglas nuevas para el lenguaje. Por ejemplo, cuando se le dio un significado oficial a la palabra COVID hace muy poco. Luego están las lexicográficas, que son las del diccionario de toda la vida para evitar confusiones, y las aclaratorias, que nos sirven para marcar la cancha cuando un concepto es muy vago. Digamos, si en un estudio científico necesitamos definir exactamente hasta dónde llega la palabra universo. También están las teóricas, que vienen atadas a todo un marco científico de fondo. Y por último, pero definitivamente no menos importantes, están las persuasivas. Y ojo con estas últimas, porque el objetivo de las definiciones persuasivas no es informar ni ser superliterales u objetivas. Para nada. Su meta es, literalmente, influir en las emociones y en las actitudes de las personas. Pensemos en el debate social sobre el aborto, por ejemplo. Si miramos esto de manera imparcial, vemos que quienes se apoyan su legalización suelen definirlo como el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo. Por otro lado, quienes se oponen fervientemente lo definen como la muerte de un niño por nacer. Fíjense que ninguna de las dos busca ser un manual médico neutro sobre un procedimiento. Ambas toman una postura clarísima para conseguir la aprobación, convencer y ganarse a la audiencia hacia su propio punto de vista. Pasemos ahora a la sección 2, los propósitos del lenguaje. Bien, ya tenemos el mundo clasificado y definido. Buenísimo. El siguiente paso lógico es ver cómo usamos el lenguaje para interactuar con esa realidad. El destacado lingüista Roman Jakobson planteó que cuando los seres humanos nos comunicamos, lo hacemos impulsados por 6 funciones principales, y cada una de estas funciones le apunta a un engranaje distinto de la charla. Puede ser la función referencial, que es pura información objetiva apuntando al contexto, la expresiva, donde el que habla suelta todas sus emociones, o hasta la poética, que se enfoca de lleno en la belleza y la forma del mensaje mismo. La cuestión es que, aunque a menudo se andan mezclando en una misma conversación, casi siempre hay una función que es la jefa y predomina sobre el resto. Para que esto quede súper claro, hablemos de la función conativa o directiva. Esta le apunta directamente al que escucha, al receptor. Imaginen a una madre diciendo: «Querido, por favor, ¿por qué no haces los deberes?». Suena a una preguntita súper dulce y gentil, ¿verdad? Bueno, no nos dejemos engañar. En el fondo esto es una orden imperativa totalmente camuflada. Ella no está buscando que el niño le dé una respuesta profunda o filosófica sobre el sentido de la tarea, sino que reaccione, cambie su conducta y se ponga a estudiar de una buena vez. Y en el otro extremo tenemos la función fática,
que es interesantísima porque se enfoca 100% en el canal por donde nos estamos comunicando. Su único trabajo en el mundo es asegurarse de que el cable no se haya cortado. O sea, busca iniciar, mantener o cerrar el contacto. Esos típicos formulismos sociales como un ¿cómo andan?, un guiño rápido, sostener la mirada, o cuando alguien en medio de una conferencia pregunta ¿se escucha bien allá al fondo? Todo eso es pura función fática en acción, asegurando que la conexión social siga viva. Lo que nos lleva volando a la sección 3, el universo de los signos. Hasta ahora hablamos de palabras, pero el lenguaje articulado es apenas un sistema entre un montón. Para entender en serio cómo construimos el sentido en nuestra cabeza, hay que meterse de lleno en la semiótica, que es el estudio de todo este universo gigantesco de los signos. El filósofo Charles Peirce lo explicó de una forma fascinante. Decía que un signo no es una cosa en sí misma, es una relación de a tres, es decir, es algo material, digamos esta señal de tránsito con la letra E tachada, que representa algo completamente distinto de sí misma, una prohibición para alguien. Ese alguien es el intérprete que la lee y frena su auto. Piénsenlo un segundo. Si esa señal estuviera clavada en medio del desierto sin un solo ser humano que la mire, sería solo un pedazo de chapa con pintura roja, no un signo. Construyendo sobre esta misma base, otro pensador, Charles Morris, sumó el concepto de denotado. El denotado es básicamente la cosa o el evento real allá afuera en el mundo al que apunta el signo. Por ejemplo, vemos salir humo. Ese humo funciona como un signo natural no verbal, y su denotado real es probablemente que la comida se está quemando. En cambio, es súper interesante que cuando vemos un dibujo o la foto de una manzana, nuestra mente suele necesitar la ayuda de los signos verbales. Nos decimos a nosotros mismos la palabra manzana en la cabeza para terminar de procesar e interpretar esa imagen. Es todo un trabajo en equipo mental. Pero a ver, aquí viene la parte que nos vuela un poco la cabeza. Resulta que hay signos que tienen lo que llamamos un designado, o sea, tienen un significado clarísimo y nos generan una imagen nítida en la mente, pero carecen por completo de un denotado en el mundo real. Cero. Piensen en los unicornios o en los fantasmas de las novelas de misterio. Son seres que existen plenamente en nuestro sistema cultural como signos, todos sabemos qué son y cómo se ven, a pesar de no tener una existencia física tangible con la que nos podamos tropezar en la calle. Y sumado a esto, hay que entender que los signos no se quedan quietos en el tiempo, son construcciones puramente históricas y sociales que van mutando. Si miramos objetivamente este dibujo, antes del año 1976 en Argentina, denotaba simplemente eso, un pañuelo de uso cotidiano. Sin embargo, con los sucesos de la historia, su designado evolucionó de forma radical. Hoy en día es el símbolo mundial y poderosísimo de las madres y abuelas de Plaza de Mayo. El dibujo, el signo físico, es exactamente el mismo, pero su significado cultural dio un giro gigantesco. Y finalmente llegamos a la sección 4, los caminos del razonamiento. Muy bien, ya vimos cómo categorizamos la realidad, cómo le ponemos palabras y cómo la llenamos de símbolos. Ahora, el destino final de este recorrido es entender qué hace nuestra lógica humana con toda esta avalancha de información. Una de las vías más comunes es la inducción. Esto ocurre cuando nuestra mente arranca mirando casos particulares para tratar de adivinar una regla general. Por ejemplo, decimos, ok, el colibrí es un ave y vuela, el hornero es un ave y también vuela. Sumando esos casos particulares, nuestro cerebro salta a la regla general. Claro, todas las aves vuelan. Pero acá hay una trampa gigante. Desde la lógica pura, este razonamiento es inválido. Nos da una probabilidad muy buena, sí, pero jamás una certeza absoluta. Basta con que nos crucemos con un avestruz o un ñandú, que son aves pero no vuelan ni un centímetro, para que toda nuestra regla general colapse por completo. Por el contrario, tenemos a la deducción, que sí nos garantiza la verdad de la conclusión, siempre y cuando las bases sean ciertas. Si yo afirmo la regla, si es martes entonces tengo clase de metodología, y luego confirmo el caso, hoy es martes, la conclusión lógica e irrebatible es: tengo clase de metodología. A esta estructura impecable se le llama modus ponens. El peligro está en lo fácil que es caer en trampas mentales, las famosas falacias. Si alguien invierte el orden y dice, tengo clase de metodología, por lo tanto hoy es martes, está cometiendo la falacia de afirmación del consecuente. ¿Por qué? Porque bien podría ser que la profesora haya dado una clase de recuperación excepcional un jueves, así que esa conclusión no se sostiene lógicamente por ningún lado. Y siguiendo con la deducción, existe el modus tollens, que nos dice que es súper válido deducir negando las cosas. Por ejemplo, si hay un incendio, entonces hay fuego. Si vamos, miramos y resulta que no hay fuego, entonces es totalmente válido concluir que no hay incendio. Hasta ahí perfecto. Pero ¿qué pasa si negamos la primera parte? No hay un incendio, por lo tanto no hay fuego. Acá metimos la pata de nuevo.
Estamos ignorando por completo un montón de otras opciones. Después de todo, podríamos tener un fuego perfectamente controlado cocinando algo en la estufa. A este error garrafal se le conoce como la falacia de negación del antecedente. Por último, nos encontramos con la abducción. Esta es, en esencia, ponerse el sombrero de detective. Acá no arrancamos de una regla universal ni de un caso pequeño, sino de un resultado sorprendente que nos pide a gritos una explicación. Imaginen que se levantan una mañana y ven que les aparecieron un montón de granitos en la piel de la nada. La mente viaja rápido al pasado buscando un caso reciente, como «Uy, ayer me comí una tableta gigante de chocolate», y recurre a una regla hipotética que teníamos archivada: la alergia al chocolate saca granitos. Al juntar todas las piezas, los granitos dejan de ser un misterio. Es la única operación lógica que realmente introduce ideas y explicaciones nuevas, aunque, al igual que pasaba con la inducción, su conclusión es solo una gran probabilidad y no una certeza matemática absoluta. Y con esto llegamos al final de este recorrido. Ahora tenemos en nuestras manos un mapa súper claro de todo el proceso. Entendemos cómo clasificamos el conocimiento, cómo nuestro lenguaje funciona para dar órdenes encubiertas o conectar socialmente, cómo los signos mutan a lo largo de la historia y, por supuesto, cómo la lógica pura nos salva o nos engaña en el día a día. Así que, para cerrar, nos queda una gran pregunta flotando en el aire. Teniendo ahora esta nueva conciencia, estos lentes para ver las estructuras ocultas, ¿cómo podría alterar esto de forma permanente la manera en que interpretamos las noticias de la mañana, nuestras conversaciones cotidianas y la naturaleza misma de esta realidad construida que nos rodea? Es un pensamiento bastante potente para llevarse y quedarse reflexionando. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis y nos vemos en la próxima.